Bueno, estamos con Luis Francisco Lozano, ya terminó la reunión de coparticipación. Un pequeño balance del evento. Bueno, me parece que en primer lugar el tema es un tema de futuro y de futuro inmediato. Y el evento me parece que encontró exposiciones muy variadas. Hubo dos puntas, los que creen que la Constitución está incluyendo el tema indispensablemente y los que creen que no era lo ideal. Y esto me parece que ilustra posiciones que después se van a ver, van a repercutir, se van a ver concretadas en lo que elabore el Senado. Me parece además que el Senado es la Cámara de origen de todo esto, más allá de que puede haber acuerdos previos ejecutivos, la labor del Senado va a ser esencial. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo agradezco a los organizadores que me hayan invitado porque creo que este tema es un tema realmente de indispensable solución si queremos tener una Argentina que funcione. En este momento está bastante claro que el constituyente ya señaló que los recursos están mal distribuidos de acuerdo a un régimen que nació con la calificación, digamos, autodenominado régimen transitorio, que es el de la ley 24358. Bien, la cláusula sexta transitoria establecía un plazo de cese, digamos, de caducidad para el régimen de la ley del 88, que concluía a finales de 1996. Como bien señaló la Corte, en el caso de la provincia de Santa Fe, sigue en vigor el mismo régimen, o más bien los mismos porcentuales de distribución. Eso sí, con una serie de variaciones realmente bastante complicadas. Basta mirar la página de la Comisión Federal de Impuestos para darse cuenta que no es sencillo distribuir los recursos o pensar que están distribuidos de acuerdo a la ley de coparticipación. El primer punto en el que yo quiero hacer énfasis es que, dígame, ¿hay alguna forma de que pase? Porque realmente bueno, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Bueno, el primer punto en el que yo quiero hacer énfasis es que algunos creen que el plazo de 1996, al estar vencido, lleva a que la ley está de algún modo caduca. El punto que me parece que tenemos que tener en consideración es que el régimen nació como transitorio, estaba calificado así por la ley, y además, cuando el constituyente lo aborda, asume que esa ley ya distribuía de un modo que era inaceptable para el artículo 75 que estaba reformando. ¿Por qué? Punto número uno, porque los criterios o las alícuotas de distribución no responden a ningún criterio objetivo, de ninguna especie. No atienden a la equidad, no atienden a la solidaridad, no atienden al desarrollo. Están, de algún modo, son fruto de una evolución histórica y de un reparto de cartas, pero en última instancia no responden a ningún criterio objetivo que permita establecer por qué uno se lleva más y otro se lleva menos. Esto redunda en un segundo punto. ¿Cómo hago para cambiar? Porque lo tengo acá. No, bueno, perdón, ¿eh? ¿Esto qué es? Sería así, ¿no? No, es que... Bueno, yo intentaba ser más didáctico y va a ser un poco más complicado, pero bueno, no importa, nos entenderemos. Sí, pero el tema es a dónde tengo que apuntar. Bueno, lo cierto es que el régimen que nosotros tenemos en este momento, las alícuotas de la ley, no responden a ningún criterio objetivo.
pero además de eso, no responden al requisito de igualdad o proporcionalidad en la distribución de la carga tributaria. Esto es un poco más complejo de explicar, pero creo que se puede entender bastante bien con esta idea. Aun cuando el sistema de aplicación de impuestos coparticipados responda a la igualdad y a la proporcionalidad como garantías constitucionales hacia los contribuyentes, la circunstancia de que no revierten en un reparto igualitario o proporcional a justificadas causas de distribución hace que en última instancia lo que es igualdad en la captación del recurso se convierta en desigualdad en el gasto. Y esto hace que el régimen no rinda las condiciones de admisibilidad a la luz de las reglas constitucionales, no ya de lo que introdujeron los constituyentes en 1994, sino aún antes. Es decir, al criterio tradicional. El criterio tradicional podría ser visto del siguiente modo: si yo capto, pero distribuyo de un modo inadecuado, me encuentro con que los mismos contribuyentes van a... Bueno, perdón, a ver si... Los mismos contribuyentes van a tener que volver a tributar para obtener similares servicios. Y esto significa que, en definitiva, cuando ustedes tienen la sumatoria de lo que el contribuyente paga a nación y provincias, hay algunos que van a pagar más que otros exactamente por las mismas prestaciones estatales. Acá está quebrada la igualdad. En última instancia, la cláusula sexta, cuando ponía como tope el fin del año 1996, no estaba diciendo, señores, tienen que trabajar antes de que finalice la fecha, sino que lo que estaba diciendo es, este régimen es inaceptable, pero lo voy a mantener hasta fin de 1996 con el único propósito práctico de no quedarme sin ningún sistema de coparticipación y entonces con estados paralizados. Bien, nosotros estamos entonces ahora en un momento en el cual me parece que vale la pena recordar una frase del del convencional Rubén Marín, que era gobernador de la provincia de La Pampa, y que, haciendo un informe como presidente de la comisión respectiva ante el plenario, dice algo que a mí me parece que vale la pena recordar. Dice, cada vez que nos alejábamos de nuestra calidad de constituyentes, es decir, cada vez que pensábamos más en los intereses inmediatos de nuestras provincias, nos alejábamos más del sistema adecuado de coparticipación. Bueno, yo estoy muy complicado acá por mi propia falencia, ¿no? Las diferencias eran mayores. En otras palabras, es algo así como si yo les dijera, miren, si estuviéramos detrás del velo de Rolls, nos pondríamos de acuerdo en cuáles son las reglas de la ética. Pero claro, una vez que el velo está quitado, no nos ponemos de acuerdo porque tenemos intereses. Lamentablemente, esto es imposible de evitar. Consecuentemente, lo que tendremos que hacer es buscar criterios objetivos y tratar de establecer reglas de reparto adecuadas, pero a sabiendas de que los intereses son insoslayables. El mecanismo que establece la ley es un mecanismo que me parece, la Constitución, es un mecanismo que creo que debe ser atendido con cuidado. Yo les he puesto los textos, pero principalmente van a ver en ellos que la idea que del constituyente es que este mecanismo
para llegar al sistema del régimen de coparticipación tiene que arrancar de acuerdos entre nación y provincias, tiene como eje central una ley convenio cuya Cámara iniciadora es el Senado de la Nación, y luego que tiene una mayoría especial, potenciada, y que luego está sujeta a la aprobación provincial. Uno podría decir, lo ideal es que los acuerdos entre nación y provincia sean acuerdos de la nación con todas las provincias. Sin embargo, esto no lo pide la Constitución. En segundo lugar, uno podría suponer que la intervención del Senado es la aprobación de los acuerdos que anteriormente tienen suscriptos los diversos poderes ejecutivos. Pero ni es lo que dice la Constitución, ni es lo que es natural en una ley. Llamar Cámara iniciadora a una que se limitara a decir sí o no, o digamos levantar el pulgar o bajarlo como en el circo romano, sería realmente una demasía lingüística. Y finalmente, tampoco dice que deba ser aprobada por todas y cada una de las provincias. Pero debemos recordar que el mecanismo de coparticipación que tradicionalmente hemos conocido, tanto en la Ley 2221 como en la 23548, es un mecanismo en el cual las provincias tienen que asumir diversos compromisos en cuanto al ejercicio de sus propios poderes tributarios. Es decir, es muy difícil separarse de una aceptación por todas y cada una de las provincias. Ahora bien, si nosotros tomáramos como idea aquella según la cual es indispensable que haya una aprobación unánime, probablemente nos encontraríamos con lo que nos pasa actualmente, y es que el régimen nunca llega a conformar los criterios objetivos que reclama la Constitución. En este sentido, me parece que hay que tomar en consideración cuáles son los órganos a los cuales la Constitución les asigna roles en la formulación del nuevo sistema. El Senado tiene la primera palabra. Es decir, la ley convenio empieza en esta Cámara. Esto indica que el Senado, estoy enunciando una interpretación posible, pero que creo que tiene la importancia de establecer cuál es el escenario en que se puede llegar a diseñar el sistema y a llevar adelante la aprobación. La primera palabra la tendría el Senado. Aquí tenemos que ver si detrás de esto está la idea de que el primer intérprete de una competencia constitucional, ¿quién es? El órgano al cual le está atribuido. Esto es una vieja idea de John Marshall, o al menos yo la tomo de ahí, y la pueden ver repetida en alguna medida, digamos, en Cuyen contra Llerena, en la Argentina. Pero el intérprete final es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha introducido algunos criterios y algunas inconstitucionalidades en materia de coparticipación. De hecho, lo hizo con la ley 26078 en la causa de la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional. En esa causa, la Corte dijo que no, aun cuando cumpliera con la mayoría potenciada, no podía haber una ley que estableciera un reparto sobre una porción de la masa coparticipable sin tener en consideración el propósito específico al cual tiene que estar aplicado el impuesto que se separa de la masa y tiene un régimen específico. Esto es un dato a tener en consideración. Si la Corte estuvo dispuesta a hacer esto, en primer lugar,
quiere decir que eso no se puede hacer, y en segundo lugar quiere decir que la Corte puede poner límites a lo que surja del sistema este de ley convenio más aprobaciones provinciales. El sistema este va a tener una dinámica distinta si nosotros admitimos, de hecho, uno de los panelistas lo admite, no me voy a poner a decir cómo lo va a presentar, porque estando aquí nadie mejor que él, pero lo cierto es que ya se planteó en la propia Convención y se plantea en la doctrina la idea de que no es indispensable la aprobación por todas las jurisdicciones. Eso le daría una gran flexibilidad al diseño del nuevo régimen de coparticipación. Ahora bien, como dije antes, las provincias para ingresar al régimen tienen que aprobar o tienen que asumir ciertos compromisos. Consecuentemente, parece difícil establecer un régimen en el cual se le pueda dar algo del reparto a una provincia, dejándoselo depositado en cuenta, pero sin requerirle que tome compromisos. Esto es un problema. También es un problema una versión que yo diría que es un poco inflexible, aquella según la cual si la provincia no acepta el régimen, mantiene la misma alícuota de reparto que tenía asignada en el régimen de 1988. Esto parece que es absolutamente imposible si lo que estamos redistribuyendo es la porción de las provincias. Empieza a ser tolerable si una ley de la Nación dispone de recursos nacionales para mantener la alícuota anterior, privilegiando a la provincia que se planta en su derecho presente y lo quiere mantener en el futuro. Sin embargo, esto también es objetable desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque la aspiración del constituyente es a que la distribución sea con arreglo a criterios objetivos, cualesquiera fueran estos. No me voy a meter en ese tema por una razón de tiempo. Pero lo cierto es que si una de las provincias, o varias, se mantuvieran en sus alícuotas actuales, está claro que ya el sistema no respondería a criterios objetivos. Es decir, volveríamos a estar por fuera de lo que el constituyente ha ordenado. Me parece más cercano a la visión del constituyente establecer que aquella provincia que no quiere admitir el sistema se le devuelva la parte que se le ha tomado o con la que se puede estimar que ha contribuido al sistema. Respecto de esto tendría que decir una cosa, pero la dejo para dentro un momento. El caso es que si nosotros admitimos que puede haber acuerdos sin necesidad de unanimidad, entonces el Senado se convierte en una pieza clave del sistema porque es el que podría dar el diseño originario. Y ahí se abre la posibilidad de una negociación que me parece que puede llamar al uso de la imaginación, es decir, puede llamar a aquello que Rubén Marín expresaba como acercarse a la función de convencional constituyente, porque en definitiva lo que ha hecho la Convención es delegar en el Senado el diseño original de este sistema. Creo que entre las varias cosas que habría que discutir es una primera: ¿cuándo empiezan a operar las nuevas reglas de distribución? Yo creo que esto es algo indispensable. ¿Por qué? Nosotros estamos habituados a ver que existe un régimen de coparticipación ex ante, es decir,
antes de que se ejecute la distribución, hay reglas de reparto. Pero en realidad hay uno ex post, porque el presidente de la Nación puede redistribuir algunos fondos. No es que sea tanta la proporción, pero es alguna. Y esto genera un primer problema. En los Estados Unidos esto no sería tolerado. En todo caso, cuando hay fondos federales que pueden ser aplicados digamos, a programas provinciales, los programas están abiertos a todos los estados y además están sujetos a la asunción de compromisos. Sin embargo, es muy difícil que algún presidente renuncie completamente a la posibilidad que le da hacer alguna distribución más o menos discrecional. Esto creo que nos debería llevar a considerar la posibilidad de que algunas reglas comenzaran a ser operativas a posteriori de un mandato presidencial o a posteriori de cierto número de años. Esta misma idea de hacer operativas algunas reglas a posteriori es una buena solución para cambiar las proporciones de la distribución. ¿Por qué? Porque es casi impensable que vayamos a mejorar enormemente la recaudación, por lo menos en el corto término. Pero también es difícil decirle a una provincia que tiene una cierta alícuota que va a tener que ver reducida su alícuota. Es decir, esto hay que pensarlo no con vistas a la eternidad, hay que pensarlo con vistas a la coyuntura. Teniendo en mira la coyuntura, probablemente seamos más operativos. Un tercer tema que me parece que también tiene que estar abierto a la discusión es si los fondos deben ser distribuidos con o sin asunción de compromisos específicos según la condición de cada fondo. ¿Por qué? Porque si yo hago un régimen de distribución de tipo, digamos, solidario, es decir, estoy tratando de buscar situaciones de convergencia en cuanto al nivel del desarrollo, me voy a encontrar con un problema inmediatamente en la medida que quiera mantener el sistema como lo tenemos en el presente. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es esta. Si yo en este momento tengo una X proporción de la distribución y me la vengo ganando porque estoy subdesarrollado respecto de otras jurisdicciones, en realidad, ¿cuál es el aliciente para mejorar? El aliciente puede ser porque yo tengo convicciones propias, pero el estímulo no está dado por el régimen de coparticipación, porque a medida que yo me arrimase a la mejor situación de otros, vería reducida mi proporción en lugar de verla incrementada. Y fíjense que esto, si se hacen criterios objetivos, puede llegar a ser mucho más grave que lo que ocurre hoy día con el mantenimiento de alícuotas fijas. ¿Por qué? Porque si yo tengo criterios objetivos de reparto, cualquier criterio objetivo que encuentren para satisfacer los propósitos del constituyente va a redundar en que paulatinamente van a tener que ser revisadas las proporciones. No sé si una vez al año, pero en algún periodo relativamente breve va a haber que reconsiderar cómo dan los números en función de cómo están, qué permiten medir los criterios objetivos que indica el legislador. Bueno, todo esto entiendo que forma parte de lo que debería ser materia de tratamiento por el Senado como Cámara de Origen de la Ley Convenio. Yo querría hacer una reflexión final. Supongo que estoy con el tiempo más o menos agotado, ¿o no? Porque acá si me da rienda, yo sigo.
hay, bueno, deme 3 en todo caso, pero la reflexión final que quería hacer es esta. Alberto Dallavía acaba de hacer una exposición muy fuerte, yo creo que muy seria. Eso quiere decir, le tengo alguna simpatía no solamente a Alberto, sino al criterio que expuso, en el sentido de que distribuir las fuentes sería quizás más adecuado que establecer un régimen de coparticipación, por esmerado que fuese el régimen y por acertados que fuesen sus criterios. Pero también es cierto que tenemos una Constitución. Más allá de si todos los fondos tienen que ser coparticipados o si son coparticipables ma non troppo, supongamos que lo fueran enteramente. De todos modos, creo que esto nunca impide la recaudación local. Y acá la reflexión es la siguiente. En Estados Unidos, que es donde más o menos tomamos nosotros el sistema, en realidad lo que había principalmente era cada estado tiene capacidad de recaudar, pero al Estado federal le imponían 2 reglas, porque en realidad de los estados provinciales la Constitución americana no se ocupa. Las 2 reglas para el Estado federal eran para los indirectos que fueran igualitarios, digamos. Es decir, que no se tratara a un artículo de un modo o a un consumidor de un modo distinto que otro. Pero para los directos, el problema era la representatividad de los contribuyentes. Si ustedes hubieran aplicado el valor de la tierra, que es uno de los impuestos directos más típicos, estaría pagando mucho qué estado, el de Virginia. Y entonces aparece el problema de, se le puede hacer contribuir al Estado, pero en proporción a la cantidad de representantes que tiene el Congreso de la Nación. La regla esa se le conocía como el apportionment. Y esto hizo que tuvieran bastante dificultad y tuvieran que terminar con una enmienda constitucional para poder tener el impuesto a las ganancias. No sé si interesa demasiado conocer en detalle el tema, pero digamos, se puede hablar, desde luego, no es muy difícil. Pero lo importante de esto es que nosotros solemos olvidarnos de que el buen estímulo en materia de gasto público, ¿cuál es? Que el que recibe sea el que aporta. Después podemos tener criterios de distribución solidaria entre las personas, pero tienen que ser criterios objetivos de solidaridad. No es que el que no se dio cuenta pague 2 veces y consuma la mitad. Esto lo podemos estimular seriamente en la medida en que cuando hagamos el régimen de coparticipación tengamos cuidado de reservar un espacio adecuado a la recaudación provincial, cosa que no siempre se tiene en cuenta. Y esto no solamente tiene que ver con las reglas de la ley de convenio, sino que tiene que ver también con la visión de la Corte Suprema acerca de cómo se cumple el régimen de reparto. Les agradezco mucho la paciencia. Doctor.